Bienvenida nuevamente a una clase explicativa más con un tema súper importante. Han sido muy enriquecedores los espacios que hemos tenido en los cuales hemos ido avanzando dentro del análisis de cada uno de los temas propuestos por el sílabo. Y hoy específicamente pues hablaremos de algo súper importante que es la primera infancia. En este sentido, pues es necesario mencionar que la primera infancia abarca desde el nacimiento hasta los 6 años de edad aproximadamente. Es un periodo muy importante, como lo habíamos mencionado ya en nuestras clases sincrónicas, es un periodo muy importante dentro del desarrollo humano. Durante esta etapa ocurren muchos aspectos que son destacados, que son importantes y que influyen determinadamente en el crecimiento y en el bienestar de todos los niños. Ahora, a continuación, pues enlistaremos cuáles son esos aspectos que denotan de importancia dentro de lo que consideramos desarrollo humano. Tenemos primero el desarrollo cognitivo. Durante la primera infancia, los niños experimentan un rápido desarrollo cognitivo. Aprenden a pensar, a razonar, a resolver problemas de manera gradual. También comienzan a adquirir habilidades de memoria, de atención y de lenguaje. Es lo que nosotros llamamos el desarrollo cognitivo como aquella posibilidad que tenemos de desarrollar habilidades cognitivas superiores, como las que he mencionado, el analizar, el pensar, el agrupar, por ejemplo, el jerarquizar, son habilidades superiores que se desarrollan en función de las experiencias que se viven en la primera infancia, porque recordemos que todo lo que vivimos en la primera infancia ayuda a determinar cuál es ese grado de desarrollo cognitivo que vamos a tener. Así también las experiencias enriquecedoras, significativas que vivimos como parte de la primera infancia, pues ayudan a mejorar y a extender esa red neuronal que aporta sin duda alguna a nuestro desarrollo cognitivo y que es la base para tener un elevado CI y también pues para tener esta habilidad importante de desarrollar problemas del pensamiento crítico, del pensamiento analítico. Luego tenemos también el desarrollo del lenguaje. Durante esta etapa, los niños pasan de el balbuceo a formar palabras, a construir oraciones. Obviamente, este es un desarrollo gradual que se va dando de forma específica, cumpliendo con lo que se menciona que se debe llegar a desarrollar por edades en los niños. A esto le llamamos las características específicas de cada edad. Aquí los niños aprenden el vocabulario básico y se desarrollan habilidades comunicativas que son súper importantes. Es importante mencionar que la primera forma de lenguaje que adquieren los niños, pues, es el llanto. Así, el lenguaje juega un papel fundamental en el desarrollo social y emocional del niño. ¿Por qué en el desarrollo emocional? La parte emocional es súper importante en el componente humano, en el desarrollo humano. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones para poderlas entender, para poderlas expresar y también para poder entender las emociones de los demás. En este sentido, no es recomendable reprimir las emociones, sino más bien exteriorizarlas de acuerdo a un análisis propio de lo que yo hago, de lo que estoy sintiendo. Esto en características generales se pensaría que se lo debe llegar a hacer en edades un poco más adultas, ¿no es cierto? Pero es importante cambiar esa idea, cambiar ese juicio y mencionar que desde la primera infancia es necesario esta modificación en el concepto de inteligencia emocional para aprender a aceptarla, vivirla desde la primera infancia. Luego tenemos el desarrollo físico-motor. Los niños en la primera infancia también experimentan un desarrollo físico, obviamente que sí, y también este desarrollo motor significativo. Los niños empiezan su vida teniendo un tono muscular que no es alto y que a medida del tiempo para llegar a cumplir estas funciones importantes que es pasar, por ejemplo, de la cuadrupedia a la bipedia, pasar de el estar solamente acostados al poderse sentar con apoyo, al poderse sentar solos, al pasar a realizar procesos de gateo, necesitan adquirir un tono ya más elevado de los músculos. Entonces, es necesario mencionar que la parte motora es súper importante en el desarrollo
desarrollo de la primera infancia, ¿ya? Este desarrollo que es físico les permite explorar el mundo que les rodea y desarrollar habilidades motoras fundamentales que se denominan, por ejemplo, como funciones básicas. ¿A qué llamamos funciones básicas? El caminar, el reptar, el trepar, el correr, el hacer bicicleta, hasta llegar a funciones más determinantes como es, por ejemplo, el equilibrio, que da paso también al conocimiento de la lateralidad, que también lo habíamos mencionado en algún momento. Luego volvemos a este desarrollo emocional. Durante la primera infancia los niños comienzan a desarrollar obviamente ya habilidades sociales y emocionales. También empiezan a reconocer y gestionar sus propias emociones. Para esto necesitan una guía poderosa y súper bien orientada para poder comprender sus emociones, pero no solamente para comprenderlas, sino más allá de ello también para aceptarlas. En la primera infancia, los niños aprenden de su medio y su medio, su primera sociedad, pues es su núcleo familiar. El medio es determinante para la formación del niño. Eso es importante también mencionar. Empiezan a reconocer sus propias emociones, a comprenderlas y en función de ello empiezan a entender un poco más el medio que les rodea, porque recordemos que desde el 1 año de edad hasta los 3 años y medio, se da con mucha frecuencia y con mucha profundidad la parte del egocentrismo. El egocentrismo es no comprender que hay otras personas en el medio más cercano al niño. El niño se ve como el todo, por lo tanto, todo le pertenece, objetos y personas. Y a esto de una manera equivocada llamamos egoísmo. No es así, no es egoísmo. Es entender la parte de la infancia y sobre todo entender que el egocentrismo es parte de esta infancia, que es una etapa normal que necesita el acompañamiento para que pueda ser sobrellevada de mejor manera y que en algún momento pues esto llega a terminar. Estas habilidades sociales son fundamentales para establecer relaciones sociales saludables y construir una base sólida para el desarrollo posterior. Todo lo que pasa, todo, absolutamente todo lo que pasa en la primera infancia nos marca, nos da la pauta de la personalidad que vamos a adquirir y de aquellas capacidades sociales, cognitivas que vamos a tener más fortalecidas en nuestra vida adulta. Tenemos que hablar también de algo súper importante que es el desarrollo de la imaginación y de la creatividad como parte fundamental de la primera infancia y como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Durante esta etapa, los niños pues tienen una imaginación activa increíble, muy poderosa, desbordante, diría yo. Les encanta inventar historias, les encanta fabricar juguetes, les encanta jugar a un juego de roles y explorar su propio entorno de manera propia y de manera súper imaginativa. Entonces, por ejemplo, un saco que se ponga de la mamá podría ser una capa de Superman. Es una etapa muy, muy bonita que marca algo que lastimosamente lo vamos perdiendo con el tiempo y es esa habilidad creadora que todos deberíamos tener y que se debería fortalecer en los próximos años. Aquí hay un problema que se da y es que en la etapa inicial y en educación inicial esto se ve muy marcado en educación inicial, pero pasan a una educación básica y esto se corta, no se pierde. Esto no debería ser así, más bien deberíamos seguir estimulando ese proceso imaginativo, creativo que tienen los niños. Por eso es necesario estimular la imaginación, la creatividad en la primera infancia para fomentar el desarrollo cognitivo que tiene también mucha relación con la creatividad y también el desarrollo emocional. Por último, vamos a hablar de algo súper importante que es el desarrollo de la autonomía y la confianza. Esta es una habilidad que se necesita ir trabajando y adquiriendo en los niños. Hoy en día hablamos de niños dependientes totalmente de las familias, de los padres o de una persona que un poco guíe lo que tiene que hacer y más allá de eso, que dé consignas de lo que tiene que hacer. Al contrario de esto, la primera infancia es la mejor etapa para trabajar autonomía, para trabajar independencia. Los niños comienzan a desarrollar un sentido de autonomía e independencia importante, pero muchas veces son los padres de familia quienes rompen ese desarrollo y esto obviamente no debe ser así, al contrario.
quieren hacer las cosas por sí solos, quieren tomar decisiones y ahí entra la orientación del papá, ¿no? Porque no es lo que el niño va a decidir, pero tampoco es lo que el papá quiere, sino más bien es un proceso de mediación en el cual el padre orienta para que el niño tome la mejor decisión, pero en función de sentirse independiente y con la capacidad de llegar a tomar decisiones por sí solo. Fomentar un entorno seguro es súper importante para los niños, deberíamos hacerlo y apoyar todo este proceso que ellos tienen de cambios constantes. ¿Por qué? Porque la primera infancia es una etapa de transición muy rápida entre una habilidad con la otra y entre una característica con la otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar ese proceso para que sea un proceso integral, para que sea un proceso sano y para que esto aporte en todo lo que será nuestra vida, es decir, en el desarrollo humano. Eso sería todo lo que vamos a ver en esta clase.